Ok. Le pregunto a ustedes sobre el caso de el pago de mi plan de celular. ¿Qué será el plan del pago celular? ¿Variable, fijo o semivariable? Semivariable, profesora. ¿Por qué? Ay, Ajá. Fíjate lo que será te digo. porque El semivariable pagas una renta básica. ¿Ok? Y luego viene un plan de consumo. Ajá, ¿qué pasa? Ajá, tú tienes tu plan X. ¿Ok? Tienes un mínimo, porque ellos cobran un mínimo sobre el uso de ese teléfono. Pero después tienes un plan que te dice minutos tal. ¿Qué pasa cuando se te acaban los minutos? O sea, no vuelves a llamar por teléfono hasta que vuelvas te toca otra vez en los próximos periodos. No utiliza más el teléfono celular. sí, lo ¿Qué utilizo hacemos con el nosotros saldo. aquí? Claro, nosotros recargamos. Y cuando tú recargas, ¿qué significa? Si estás dentro del periodo del plan, cuando tú recargas, significa que cada vez que tú llames y utilices tu línea celular, se te va consumiendo tus minutos y se te va consumiendo la recarga sobre el cual hiciste. Ajá. Hasta que llegue el periodo de nuevo y entonces tú digas, voy a pagar mi plan. El plan que te dice, tienes una renta básica, pero también tiene un consumo X, un consumo X de minutos que te lo van a dar ahí. Cuando se te acabe el plan, vas a tener que volver a recargar. Entonces quiero saber, para que ustedes piensen, qué tipo de comportamiento es. Si será así como dice Bexabe, semivariable o será variable fijo, pero vamos a ver ahora el último, el escalonado. Okay. El escalonado, que es este tipo de comportamiento, igualito, recuerden, tiene parte fija, parte variable, pero una de las dos domina, o tiene una mayor fija, que es el caso del escalonado, porque el variable tiene la mayor parte variable. ¿Okay? El costo semifijo es aquel que parece una escalera, por eso se llama escalonado, parece una escalera. Mientras el costo se mantiene estable, o sea, los pagos en bolívares se mantienen iguales, permanecen estables, así sea cierto volumen de producción. Pero en el momento en que ese volumen de producción se aumenta, así sea en una sola unidad, ese costo se dispara y vuelve otra vez y se mantiene estable. ¿Ok? Se mantiene estable. Nuevamente ocurre un aumento en la producción y vuelve y ese costo se dispara. Y llega un lapso de tiempo donde se mantiene estable y vuelve nuevamente a eso. Pero ¿qué hace que cambie tan abruptamente? El volumen en la producción. Ejemplo, uno de los ejemplos, quizás este es uno de los tipos de costos menos comunes, o sea, de los que menos hay. Los costos, el ejemplo de los costos escalonados o semifijos es el caso de la vigilancia, el servicio de vigilancia. Generalmente como en los centros comerciales o en las mismas universidades o en las mismas organizaciones, etc. Un vigilante va a cuidar entre 1 y 50 vehículos. Para eso viene su capacidad en su bicicleta. Una bicicleta da vuelta por la ubicación de los vehículos y él vigila entre 1 a 50 vehículos. ¿Ok? Si hay 2, si hay 3, si hay 49 vehículos, hasta 50 vehículos, esa responsabilidad le corresponde a un vigilante. ¿Ok? Pero si llega el carro 51, llegó el vehículo 51, que está estacionado hacia otra área, ¿verdad? El 51, entonces dice, bueno, ahí ahora requerimos de 2 vigilantes, que van a cuidar los carros desde el 51 hasta el 100. Entonces, si hay 54, si hay 55, hay 2 vigilantes. Si hay 57 carros, hay 2 vigilantes. Si hay 60 carros, hay 2 vigilantes, hasta que llega a 100. Cuando llega a 101, ya no le da la capacidad al vigilante. Puede cometer errores, ¿ok? No puede vigilar y está pendiente. Entonces, hay que contratar otro vigilante. Y ya van 3, ¿ok? Entonces, si tengo entre 101 y 150, él se mantiene estable en los 3 vigilantes, ¿ok? Por cada rango, el costo se mantiene estable, permanece. Pero en el momento en que cambia algo en el volumen de la producción, vuelve y se dispara, pero se mantiene constante otra vez en ese rango. Por eso que le decimos que parece una escalera y generalmente el costo que más
de esos que tan raro aparecen, los costos escalonados, tenemos el caso de la vigilancia. ¿Ok? Esto se llama, entonces, bueno, ustedes, una de las preguntas que voy a colocar entonces en el grupo de Instagram va a ser esa. ¿Cómo considera usted que cuando paga el plan del celular, de su línea celular, qué tipo de comportamiento de costo es? ¿Ok? En el caso de la facturación de cable, de televisión por cable, ¿qué será? ¿Fijo, variable, semivariable o escalonado? ¿Qué será entonces el costo, el pago de televisión por cable? ¿Qué paga Inter? ¿Cómo lo pagamos? Bueno, profesora, yo creo que ese sería como un costo fijo porque uno paga una renta mensual y esa renta mensual es fija, a menos de que usted contrate otro tipo de servicio, usted compre más canales o algo por el estilo. Pero mientras Exacto. usted no haga nada de ese tipo de cosas, el costo se sigue manteniendo fijo. Ok, correcto. Ese pago de plan es un plan, un costo fijo. Se mantiene fijo hasta que tú no cambies ninguna de las condiciones. ¿Ok? Bueno, eso le da más o menos a pensar de cómo podemos analizar nosotros nuestro pago de facturación de la línea celular. Muy bien, Javier. Ok. Bueno, vayamos al siguiente. Así, ese análisis, recuerden que les he dicho que este análisis de comportamiento de costo, que tiene mucho que ver con nivel de producción, son uno de los que más se toma en cuenta para tomar decisiones, porque todo va a ser de las decisiones que nos diga la gerencia. Entonces, tenemos que esos elementos de costo, le vamos a aplicar esos criterios. El costo de material directo es variable, porque si yo quiero producir más, necesito más cantidad de materiales. Si quiero producir menos, voy a necesitar menos cantidad de materiales. Y si no produzco nada, es cero, entonces no debo consumir ningún tipo de material. El costo de la mano de obra directa. Esa la vamos a entender no porque a mí me paguen un sueldo fijo, sino porque el obrero de producción trabaja horas hombres. Y si vamos a producir más, ¿qué vamos a requerir? Más horas hombre. Si vamos a producir menos, ese obrero de producción trabaja menos horas. Ah, bueno, que le paguemos el mismo sueldo. Bueno, porque una cosa es los efectos sobre los precios o sobre el valor monetario y otra cosa es que yo estoy midiendo el nivel de actividad productiva de mis obreros, que para eso existen, porque son obreros de producción. ¿Ok? Entonces la mano de obra directa se va a tratar como un costo variable. Costos indirectos de fabricación. Este tiene de todo. Si es materiales indirectos, recuerda que son aquellos poco significativos, que no lo podemos ver, no lo podemos rastrear, son costos variables. Si es la mano de obra indirecta, que son mis vigilantes, son escalonados. Pero si son los jefes de almacén, jefe de taller, jefe de mantenimiento, jefe de contabilidad de costos, entonces ellos también van a ser ahora fijos. ¿Ok? Otros costos indirectos, ¿ok? Que venía la depreciación, viene el alquiler, el pago. Ahí hay muchas partidas contables. Están los servicios básicos, está la telefonía, que si le pongo internet y cable para mis obreros, para que descansen, etcétera. Entonces, aquí, en costos indirectos, en otros costos indirectos, vamos a ver muchas partidas de contables de costos. Y cada partida hay que analizarla. Y allí vemos todo. Vemos comportamiento variable, vemos comportamiento fijo, vemos los semivariables y vemos los escalonados. Es decir, que tenemos toda la clasificación de costos metida aquí en este en el 3.3. Otros costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Y lo que les estoy diciendo, cada uno de ellos cuando yo lo aplico, me dan diferentes cálculos porque aquí hay diferentes criterios. Otra de las clasificaciones de costo que tiene que ver con comportamiento de costo y que también afecta la decisión gerencial es el método de costeo. ¿Qué significa método? La técnica por la cual yo voy a calcular costos. ¡Ay, que los costos no se calculan de manera igual! No. ¿Por qué? Porque así como estoy hablando que hay una decisión gerencial, pues esas decisiones afectan el cálculo de los costos. Ah, pero ¿cómo hacemos con la ley de costo y precio justo? Ah, la ley de costo y precio justo me dice qué costos son los que voy a meter. ¿Ok? Ese me dice exactamente, mire, los únicos costos que yo lo reconozco son esto y esto.
Lo que quiere decir entonces que sí vamos a obtener diferentes bolívares de costo, porque va a depender de los métodos y de los enfoques de costo. Dentro de esos métodos, los más tradicionales que hay es el costeo por absorción. ¿Qué dice el costeo por absorción? Ese dice que todo lo que ocurre en la fábrica, pero eso sí, la fábrica. Si la fábrica está en la zona industrial de Barquisimeto, lo que ocurre en esa fábrica, todo lo que ocurre en esa fábrica, se lo vamos a meter como costo del producto. Pero si las oficinas de administración y de venta están en el centro comercial, allá en la avenida Lara, no, esos son gastos de administración y gastos de venta. Eso no son costos. Pero lo que ocurre en mi zona industrial, eso sí, todo lo que ocurre en esa fábrica, sí va a ser costo. Eso es cuando tenemos separada la organización. Pero hay organizaciones, empresas productoras, donde en el mismo galpón funciona todo. ¿Ok? Entonces, lo que es oficina de administración son gastos de administración, aunque estén allí en ese mismo galpón. Y lo que son gastos de venta, aunque estén allí las oficinas, esos son gastos de venta. Todo lo que ocurra que tenga que ver con producción va a ser costo de producción. Por eso se dice total o absorción, absorbe todo. Si un obrero le pasó algo, le pasó un accidente y eso me costó porque no tengo póliza de seguro, bueno, eso va al costo del producto. Si un obrero no quiso trabajar porque se sentía deprimido y tuvo que atenderlo, el que se encarga del bienestar de los obreros allá en mi centro, en el departamento de salud de obreros, en salud laboral, que son departamentos que son obligantes por la ley, bueno, ese tiempo usted se lo mete al costo del producto. ¿Ok? Una máquina se dañó y no quiso trabajar más y no consigo el repuesto y estamos esperando y esperando. Bueno, toda esa espera y todo lo que estás esperando ahí que genera costo, lo vas a meter al costo del producto. Esto es una manera y un enfoque. La ley de costo y precio justo trae este enfoque de que todo lo que ocurre y que sea justificado. Hay una cosa donde ella coloca la excepción, que es lo que llamamos capacidad ociosa. Capacidad ociosa es la capacidad que yo no trabajo. Entonces, esos gastos de mantenimiento, que le estoy hablando cuando me voy y dejo mi cuarto y el televisor no sirve, bueno, esos gastos de mantenimiento de capacidad instalada, según este enfoque, sí va. Pero la ley de costo y precio justo lo dice claramente, que los costos que se generan por no trabajar no los pueden imputar como costos del producto. ¿Ok? Hay uno que no está de acuerdo con este enfoque. Uno que dice, no, mira, ese cálculo de costo no es el real, no es el correcto, que se llama costeo directo o variable. Él dice, una vez que yo analizo el comportamiento de costo, entonces lo más racional es que los costos del producto sean los costos variables, porque son aquellos que sí van a estar influenciados y son variables de acuerdo con los niveles de producción. Si usted produce mucho, van a tener buenos costos, tienen sus costos altos. Si produces poco, los costos totales bajan. ¿Ok? Este es el enfoque. Entonces te dice que esa parte que uno llama fijo, ese comportamiento fijo, que este método sí lo mete, este método lo excluye. ¿Ok? Es una manera diferente de calcular costos. En Europa, el método de costeo que se utiliza es el costeo directo variable. Colombia, algunos países latinoamericanos, creo que Colombia, en su normativa que la pude estudiar, tiene comportamiento también directo. Y esto me afecta mi evaluación de los inventarios porque lo voy a hacer de acuerdo con este método. ¿Ok? Hay muy pocos países donde este método, solamente aquí en Venezuela, que todavía nos queda avanzamos muy poco en lo que es estos conjuntos de normativa, donde el método por absorción total es el método que utilizan la mayoría de todas nuestras empresas. Y desde el punto de vista fiscal, este es el método que se emplea. El método para la ley del impuesto sobre la renta, este es el método con el cual se deben hacer los cálculos de los costos para presentarlo para pago de impuestos. ¿Ok? Sin embargo, pues nosotros estamos muy de acuerdo con un enfoque gerencial y claro que el costeo directo es más gerencial. ¿Ok? Una pregunta, bueno, que puede ir también para mañana para la pregunta de Instagram. De acuerdo a estos dos métodos, existen otros métodos más, pero de acuerdo a estos dos métodos, ¿por dónde me resulta más elevado el costo? ¿Por el de absorción o por el directo o costeo variable? Bueno, es una pregunta que solamente con un poquito de lógica. En costo lo que necesitamos es un poquito de lógica y en matemáticas sumar, restar, dividir
y multiplicar. Y si acaso, la regla de 3. Eso que ustedes vieron o que estudiaron cuando estaban en primaria, secundaria, eso. Pero de aquí no hay más en profundidad de que tengan que manejar otra cosa de investigación o de estadística. Se utiliza la estadística para analizar costos, pero ya en un nivel más profundo. Hasta donde estamos, solamente necesitamos sumar, restar, multiplicar y dividir. Ok. Vayamos ahora con otra clasificación, que esa nosotros la vamos a utilizar durante todo lo que es el contenido programático, que es cuándo calculamos los costos. Hasta a eso se ve afectado. ¿En qué momento calculamos los costos? Y dice, los costos se calculan una vez definido un periodo de tiempo. Es decir, tengo que poner un periodo de tiempo para poder calcular los costos, ¿ok? Que puede ser una semana, una quincena, un mes o un trimestre. Cuando la economía son estables, pues me permite mantener estabilidad en los costos y no tengo que hacer tanto recálculo. Pero cuando tenemos una economía cambiante, así como la nuestra, pues mío, aquí hay que revisar los costos hasta diario. Ustedes han visto aquí que tenemos un valor del dólar antes de la 1 y un valor del dólar después de la 1. ¿Qué me obliga? Revisar los costos antes de la 1 y revisar los costos después de la 1. Lo que significa que el ritmo de la economía me afecta el momento en que yo voy a hacer los cálculos. Dependiendo del ritmo y del ciclo de fabricación, ¿ok? Puede calcularse los costos al final de un periodo cuando se han obtenido los productos terminados. Es decir, una vez que yo fabrico, que la máquina hace su proceso de fabricación, todas esas maquinarias, y obtengo el producto final, ya salió, entonces puedo calcular los costos. O sea, una vez que el producto está listo, hago los cálculos. Esa es una manera de calcular. Y eso se llama costos históricos, reales o post-mortem. Post-mortem significa que ya pasó. ¿Qué significa histórico? Que ya ocurrió. Usted ya lo hizo y lo pasó. Ah, bueno, después que ocurrió, que pagué la nómina, que vi la factura del proveedor, que llegaron las facturas de CanTV, llegó la factura de Intercable, etcétera, y que yo veo todo eso, es que calculo los costos. ¿Qué significa? Que estoy esperando demasiado tiempo para poder calcular los costos en una economía donde queremos ser más dinámicos. Bueno, esos costos se llaman históricos reales o post-mortem. ¿Ok? Hay unos que se conocen como costos normales. Ah, ¿qué significa eso de normales? Que aplico una técnica de que algunos los puedo saber ya de una vez real, como el caso de los materiales o el pago de una nómina. Yo lo conozco ya. Pero hay otros que espero demasiado tiempo para ver la factura, ¿ok? Pero no puedo esperar tanto para poder calcular los costos. Y me invento una herramienta para hacer estimaciones. Es decir, que un costo normal es aquel que tiene una parte que es histórica o real, pero tiene otro elemento de costo que es estimado. Eso se llama costeo normal. Eso lo vamos a ver nosotros en el segundo, creo que es el tercero o cuarto tema. ¿Ok? Y uno donde sí calculamos los costos antes de comenzar a producir, que se conocen como costos predeterminados. La palabra pre significa antes. Determinar o hacer calcular costos antes de producir. Es decir, que sí podemos hacer cálculo. Antes de comenzar a producir, hacemos el cálculo. El mejor método para calcular costos. El mejor método no, el mejor momento de calcular los costos. Y de ahí hay dos modelos, el estimado y el estándar. Estos temas los estudian ustedes en contabilidad, en costos 2. ¿Okay? Seguimos viendo clasificación de costos. ¿Ok? De acuerdo al departamento que origina el costo. ¿Ok? La fábrica está organizada por departamento. ¿Qué son departamentos? Lo que ustedes vieron en los sistemas organizacionales. Son la mínima unidad con la que una organización se expresa y se coloca gráficamente un organigrama. Eso se llama departamento. Lo que yo veo en un organigrama, así está la estructura física de una empresa. Si el organigrama dice gerencia de planta, se supone que debe haber un departamento, cuando yo voy para allá, una oficina que diga gerencia de planta. Bueno, en ese organigrama aparecen departamentos de la fábrica, que los clasificamos como departamentos. Revisen a ver si estoy grabando. Ok, sí, está grabando. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Ya vamos a terminar.
¿Ok? Ajá, departamentos de servicio y departamento de producción. Son departamentos de la fábrica. ¿Ok? En el área de producción, planta o fábrica está organizada por departamento. Y allí es donde se realizan las actividades del proceso productivo o de transformación. Por lo tanto, los costos que pasan estos departamentos de servicio y de producción son costos de producción. Se incluyen como costos en el producto. Los departamentos productivos, si dice productivo, pues son los que producen, los que hacen. Son los que elaboran directamente los productos. Aquí tengo un error, no son son los que elaboran. Son los que elaboran directamente los productos. Por ejemplo, corte, costura, acabado, mezcla, torneado, frisado, etc. Cada proceso productivo le coloca, de acuerdo con su proceso, el nombre a ese departamento. ¿Ok? Ya vamos a terminar, me faltan como 2 laminitas. Vamos a esta donde me dure y que no me vayan a quitar la luz. Ah, ok. Los departamentos productivos, los que hacen, elaboran el producto, ahí están las máquinas. Lo que les decía era que nosotros no lo vamos a ver encerrado, nosotros vamos a ver un galpón con unas máquinas unidas a través de cadena, a través de tubo, pero ya la empresa, la fábrica dice, mira, hasta aquí, eso es proceso de, corresponde a proceso de molienda. De aquí a aquí corresponde a proceso de extrusor. O sea, son procesos productivos. Para uno conocer costo, no solamente hay que conocer el producto, hay que saber cómo se hace el producto. ¿Ok? Y los departamentos de servicio son aquellos que no laboran, no hacen el producto, pero son los que le dan asistencia técnica y apoyo para que el proceso de producción se dé lo mejor posible. Ejemplo, el almacén de materiales, el taller, el mantenimiento, contabilidad de costos o gerencia de planta. ¿Ok? Son como departamentos administrativos dentro de mi planta y por lo tanto son de servicio y lo que ellos gasten, eso es costo. Ok, de departamentos productivos y de servicio. Los costos que incurren esos departamentos son costos de producción y lo clasificamos dentro de los elementos del costo en el tercero. ¿Ok? Luego tenemos lo otro que lo vamos a ver y lo vamos a estudiar también en esta materia, se llaman los sistemas de costos, que es la otra clasificación. Y esta va a depender de la naturaleza del proceso productivo. Hay 2 tipos de sistemas. El sistema de órdenes específicas y el sistema de proceso continuo. El de órdenes específicas es aquella donde el cliente decide, me dice cómo quiere su producto. Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos mandamos a hacer algún vestido, alguna ropa o algo, ¿verdad? El cliente dice cómo lo quiere. Eso es, se le adecua un sistema de órdenes específicas. Todo lo que es el área textil trabaja con órdenes específicas. ¿Por qué? Porque así yo haga bragas de producción, bragas para que trabajen los obreros, necesito talla, necesito color, ¿ok? Para saber. Entonces quiere decir que el cliente me dice qué y cómo es que quiere que lo produzca. Este tipo de sistema, los costos se acumulan por pedido, es decir, una vez que yo recibo el pedido del cliente, voy anotando los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos en esa orden que se llama orden de producción, orden específica. La unidad de costeo es un grupo lote. El pedido del cliente es un lote de productos. Bueno, entonces calculo costo en función de ese lote de producción. Se abre una orden de producción que es el formato, es mi orden de pedido. Para el de venta le llaman orden de pedido. Cuando ordena a producción que se fabrique, se llama orden de producción. Y cada orden lleva una hoja de costo, es el formulario donde vamos a anotar los costos. El otro sistema de producción que se adecua a la naturaleza del proceso de producción es el proceso continuo. ¿Qué nos indica proceso continuo? Que las máquinas producen y no se paran hasta que yo le ponga el botón. Miren, aquí va la corrida de producción. Los productos son generalmente homogéneos, igualitos, todo. Todo lo que son las empresas de alimentos trabajan con este sistema de proceso continuo. Eso es lo que se le adecua a su sistema de costos. ¿Ok? En este caso, los costos se acumulan por departamento productivo. ¿Ok? La unidad de costeo es el proceso de producción, es decir, lo que la máquina en ese periodo produjeron.
Y la producción son unidades homogéneas. Aquí el cliente no me dice lo que quiere, como ocurre aquí. El cliente es, yo produzco un lote de productos, ¿ok? Igualito y los coloco en un mercado para que el consumidor vaya y los compre. No quiere decir que no atiendo el gusto de un sector. No atiendo el gusto de un cliente, pero atiendo el gusto de un sector, ¿ok? Sectores de consumo o sectores sociales. Bueno, en esos dos, nosotros vamos a dar un tema para esto y un tema para esto. Corresponde a costo 1. Y ya finalmente, pues, vemos que todas esas clasificaciones me permiten tener distintos cálculos de costos, costos diferentes para diferentes propósitos. Una empresa, una organización, ya sea de servicio o de producción, ¿verdad? Puede tener un sistema de órdenes, trabajar por las explicaciones de los clientes, o tener una producción, un proceso continuo o producción en masa, ¿ok? Entonces, si es de órdenes específicas, trabaja con órdenes de trabajo o sistema de órdenes específicas. Si es en producción en masa, trabaja con costos por proceso, ¿ok? Después decide cuál es el método de coste, el momento de cálculo, perdón, cuál es el momento de cálculo donde quiere que hagamos los costos. Si va a ser histórico, después que todo te he hecho, si va a ser combinado entre una cosa estimada y otros históricos, o va a ser todo predeterminado. Y en este caso escogieron el modelo del costo estándar, que es el mejor modelo gerencial para las empresas. Y luego decidimos el método de costeo, o lo hago por el enfoque de la absorción o lo hago por el enfoque directo. Y aquí aparece uno nuevo, que llamamos costo basado en actividades. Y esto no lo vemos nosotros porque eso ya corresponde a estudios de posgrado en esta área de costo. Bueno, chicos, eso, y usted tiene mucho más, pero más clasificaciones hay en la guía, pero nosotros le vamos a dar enfoque a esto porque en la práctica lo vamos a calcular, lo vamos a hacer. Y por eso es que he querido traerlo como punto central en la exposición de la clase de hoy. Y antes de que se me vuelva a caer otra vez, mire, quiero que ingresen a mi blog, se llama Gerenciando los Costos. Y allí ustedes van a conseguir este link donde casi todas estas presentaciones están en mi libro de costos. Eso está libre porque eso está publicado en la biblioteca de la UCLA. Ahí tienen el link, pinchan el link, lo van a ver en PDF, lo descargan y allí lo tienen. Les va a servir para el tema 1, para el tema del 1 hasta el 4, ¿ok? Y trae lo que es el cálculo de los costos de mano de obra de acuerdo con la normativa vigente para Venezuela, hasta el año en que lo hizo. Le estoy haciendo una revisión para una actualización por ese marco, por el marco jurídico laboral, ¿ok? Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, para el lunes comenzaríamos ya la parte práctica, ¿ok? Empezamos a hacer ejercicios teóricos prácticos de clasificación y luego hacemos ejercicios que ya están relacionados con lo que sí va en la evaluación práctica, ¿ok? Por favor, mañana, ahorita no puedo, pero mañana, porque me van a cortar la luz, pero mañana les voy a poner por Instagram cómo va a ser el video creativo, el valor que tiene. Creo que por aquí tengo, bueno, déjame ver si lo consigo aquí rapidito y vamos allá a dejar de grabar. Dejar de compartir. Ahí, ¿dónde está? Okay.